Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me poso en tu presencia, en adoración. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. José Juan, ¿puedes venir por favor? ¿La puedes orar por mí? En la renovación carismática siempre acostumbramos antes de una predicación que alguno de los hermanos ore por quien va a predicar, y les pedimos que extiendan su brazo derecho hacia la persona por la que se va a orar. Esta es una señal de intercesión para nosotros. Entonces, quien guste, ¿verdad?, levante su mano derecha para que intercedan por mí. Bendito seas, Señor, alabado seas, porque en esta mañana nos has congregado en tu nombre. Te ponemos en tus manos a nuestro hermano sacerdote Martín, para que seas tú quien le dé esas palabras que llegarán a nuestros corazones. Toma todo su ser y llénalo de tu unción, úngelo con ese poder que tú sabes dar a tus hijos amados. Pon las palabras en sus labios, en su mente y en su corazón, para que seas tú mismo quien nos instruya, para que seas tú mismo el que nos dé ese alimento. Toma a tu Hijo amado, Señor, te lo ponemos en tus manos. Amén. Bien, vamos a escuchar del Santo Evangelio de San Marcos. Así sentaditos, no se pongan de pie. Llegaron a Jericó. Más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado por sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Cuando se enteró de que Jesús de Nazaret era quien pasaba, se puso a gritar: «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba todavía más fuerte
Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron entonces al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, que te llama. Él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que recupere la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recuperó la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, fíjense, a Jesús lo seguía mucha gente y nos dice el Evangelio que era una muchedumbre la que andaba con él y llegó a Jericó y luego ya después que llegó, nos dice el evangelista, más tarde cuando Jesús salía de allí acompañado por sus discípulos y por bastante gente, salía de Jericó. Jericó, si ustedes se acuerdan, es aquella ciudad en la que cayeron las murallas, la que se le dio las vueltas durante 7 días y el séptimo día se le dieron las 7 vueltas con el arca de la alianza, y cuando sonaron las trompetas a la 7ª vuelta, el 7º día, cayeron las murallas. Esa Jericó pues fue destruida, ¿verdad? Pero Herodes había fundado otra ciudad, 1,5 kilómetros más o menos de distancia, ahí cerca. Entonces, ese nombre, aun cuando no haya sido la ciudad que fue destruida antes, ese nombre nos dice que es el lugar en el que las murallas caen por el poder de Dios. Y este hombre estaba por ahí en ese camino. Muchas veces en nuestra vida se van levantando murallas, se van levantando muros que nos van separando y nos van separando de Dios, pero también nos van separando de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Y lo más doloroso es que muchas veces esas murallas nos separan también de la familia. Grandes murallas que a veces se van levantando y que en vez de que vayan siendo más pequeñas, se hacen más altas y más gruesas. Por eso, hermanos, cuando estábamos en oración, en discernimiento para ver cuál iba a ser el tema, el eje de este encuentro con ustedes, nos daba el Señor esta cita, este pasaje. Y con ello nos indica que quiere derribar esas murallas que hemos ido levantando. Él quiere que seamos libres porque la muralla aprisiona, la muralla aísla, y Él necesita que estemos libres porque para ser libres nos creó. Él vino a liberarnos. Cuando Él subió a la cruz fue para nuestra liberación, para nuestra salvación. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros esté dispuesto, esas murallas van a caer. Lo cantábamos ahorita en una de las alabanzas. El poderoso está del lado de nosotros, ¿verdad? ¿Y qué decíamos ahí? Las murallas caerán. Y todas las murallas van a caer en la medida en que yo esté dispuesto a que eso suceda. Porque me pide también mi colaboración, me pide que tome también el arca de la alianza y que haga ese recorrido alrededor de esas murallas que se levantan a mi alrededor, porque el que las va a tirar es Él. A veces nos aislamos, es que ya para qué hago el esfuerzo, ya para qué le digo si no me entiende, si cuando he querido ir a pedirle perdón no me ha perdonado, al contrario me ha ofendido, y nos decepcionamos y dejamos de intentar.
Imagínense ustedes, hermanos, si aquellos judíos que andaban ahí alrededor de Jericó, al ver que le daban la vuelta nada más a la ciudad y no pasaba nada, se hubieran desanimado. Si hubieran dicho, no, pues el Señor no hizo nada, mira, ya le dimos la vuelta y no pasó nada. Pues ahí vayan ustedes. Si todavía creen, vayan ustedes. Hay que confiar en el Señor que verdaderamente rompe las murallas. Y las murallas más fuertes, más altas, aquellas que nos hacen imposibles de que caigan, Él las derriba. Pero necesita de nosotros. Bien, entonces el Señor Jesús sale de Jericó, sale de ese lugar del que cayeron las murallas, y entonces nos dice que estaba por allí, dice, acompañado de sus discípulos y por bastante gente, el hijo de Bartimeo. El hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Esto aquí nos está diciendo que Timeo y su hijo eran conocidos por la comunidad. Eran personas que podían identificar fácilmente. Y es interesante lo que nos dice acerca de este hijo. Bar quiere decir hijo. Entonces por eso es Bartimeo, el hijo de Timeo. Entonces él estaba, ¿dónde se acuerdan? Estaba a la orilla del camino, se estaba tomando una piña colada y se estaba haciendo airecito así como Jorge. ¿Cómo la ven? Ahorita les prendemos el aire, es que luego nos dicen que les da frío. Si se acaloran, pues nos dicen y lo volvemos a encender. Entonces estaba a la orilla del camino, pero fíjense, dos cosas. Nos dice que había un mendigo ciego. Era un mendigo. ¿Qué es lo que hace el mendigo? Pide limosna, vive de la caridad, está mendigando, ¿verdad? Está pidiendo, está implorando. Y nosotros, hermanos, pues también muchas veces somos mendigos y no nos hemos dado cuenta. Porque no se es mendigo solamente por no tener dinero, no se es mendigo solamente porque se tenga una situación económica precaria. Se es mendigo de muchas maneras. Por ejemplo, cuando uno tiene el corazón tan vacío y que lo quiere uno llenar y llenar de cosas, está uno mendigando amor. Y cuando uno mendiga amor, admite en su vida a tantas personas, admitimos en nuestra vida tantas situaciones que lejos de llenar ese vacío que sentimos, nos dejan cada vez más vacíos. Y nos la pasamos mendigando ese amor, nos la pasamos mendigando ese reconocimiento, nos la pasamos mendigando el que nos quieran, el que nos acepten. Y por hacer esas cosas somos capaces de rebajar nuestra dignidad, de hacer a un lado nuestra dignidad de hijos de Dios. ¿Por qué? Pues porque yo necesito, tengo hambre, y un hambre feroz de que me reconozcan, de que me quieran, de que me acepten, de que siento que pertenezco a algo. Y entonces, tristemente, pues vemos personas que terminan una relación y luego viene otra persona a su vida y se va y viene otra. ¿Y por qué? Y aceptamos personas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos mendigando amor. Estamos mendigando compañía cuando le tenemos ese miedo espantoso a la soledad. Mendigos de compañía. Nos sentimos a veces muy solos, y cuando nos sentimos así tan solos, tan abandonados, pues de repente se empieza a manifestar la depresión, se empieza a manifestar la amargura, se empieza a manifestar un enojo constante que nos va alejando cada vez más de la gente. Y luego todavía nos preguntamos, ¿verdad? Pues ¿por qué me sacarán la vuelta? Pues es que no nos hemos visto, que casi mordemos, ¿verdad? Cuando nos dirigimos a las personas.
Y es por eso, porque nos sentimos así como que tan solos. Y no sé si conozcan ustedes gente así como que de repente, si le hacen una bonita cara o si le hablan bonito, luego ya no se los despegan. Ahí están, detrás de uno y detrás de uno y detrás de uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están mendigando la compañía. A veces somos mendigos de comprensión. ¿Cuántas veces ahí en el matrimonio, en la misma familia, pues dejamos de hablar, dejamos de comunicarnos, dejamos de decirnos te quiero, te amo, gracias, cosas tan elementales? Y entonces empezamos a mendigar esa comprensión. Y esa comprensión luego erróneamente la buscamos fuera de la familia, fuera del matrimonio. Ay, padre, es que tengo otra relación, tengo otra pareja. Ya no se atreven a decirlo con sus palabrotas. Lo peor es que cuando le dicen a uno que mi pareja, ya no sabe uno si es mi esposo, mi esposa, o es otro tipo de pareja, ¿verdad? Porque pues ahora sí es como que muy general. Entonces, bueno, ¿y por qué buscaste? ¿Qué fue lo que te motivó? ¿Qué te llevó a la infidelidad? A buscar fuera de tu casa, de tu matrimonio, lo que ahí debe haber. Pues es que siento que no me comprende, siento que no me entiende, siento que no me valora. Y todos tenemos muchas justificaciones, ¿verdad?, para decir eso. Y fíjense cómo andamos mendigando esa comprensión, esa valoración, mendigando muchas cosas que tendrían que darse dentro de esas relaciones matrimoniales o de esas relaciones familiares. Entonces, pues como que nos vamos pareciendo un poquito, ¿verdad?, a Bartimeo. Y cada uno de nosotros tiene distintas cosas que va mendigando. Ahorita van a decir, no, padre, yo no mendigo. Pues quién sabe, ¿verdad? Ahí cada uno de nosotros va sabiendo. Y no se trata de exponer, sino de que vayamos entrando en nuestro corazón con un corazón sincero para que el Señor trabaje y haga su obra. Bueno, y luego nos decía que este mendigo era ciego. Y esta palabra la dice 3 veces el evangelista. Entonces nos habla de una ceguera total. Y esa ceguera, hermanos, no necesariamente es la ceguera física, porque a veces es más fácil vencer esa ceguera física que la ceguera espiritual en la que muchas veces vivimos. Toda esa muchedumbre que iba con Jesús iba detrás de él por muchos motivos. Unos porque lo querían proclamar rey. Jesús iba camino a Jerusalén. Ya todos traían sus planes. Ya había sucedido aquel momento en el que los apóstoles discutían a ver quién era el más importante, el mayor de ellos, y a quién le iba a tocar el mejor hueso cuando Jesús llegara a Jerusalén. Y ellos lo veían, ellos lo escuchaban, andaban con Jesús, pero no habían descubierto quién era Jesús. Nosotros, hermanos, vivimos en esa ceguera porque pues se nos ha olvidado quién es Jesús. Sí, sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, sabemos que es nuestro Salvador, el Redentor que nació de la Virgen María. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Pero nos puede estar pasando como a esa muchedumbre, porque nuestra ceguera espiritual no nos permite darnos cuenta que solamente en Jesús encontraremos la solución a nuestros problemas y a nuestras necesidades, a nuestras enfermedades, a todo lo que hay en nuestra vida, hermanos. Y andamos buscando soluciones de una, de otra manera, poniendo nuestra confianza en tantas cosas. Los que van ahí, que les ha tocado luego la misa conmigo, ya ven que luego también les platico de esas personas que, sabiendo aún quién es Jesús, sabiendo que es Dios, ponen su confianza y su esperanza en otras cosas. Les platico de una señora que conocí, que le andaba pintando el cuerno el viejo. Y entonces fue a consultar a una mujer de esas que hacen amarres, hechizos y esas cosas.
y que les hacen la limpia, les digo, ¿ya qué va? Pues lo único que le limpió fue la bolsa. Pues mejor aquí se lo hubiera limpiado yo y lo metemos ahí en las alcancías de la catedral, ¿verdad? Pero fíjense, es tanta esa ceguera que tenemos que no alcanzamos a darnos cuenta. Andamos buscando soluciones por nuestros medios nada más, olvidándonos de que Él está con nosotros, de que Él nos amó hasta el extremo y que entregó su sangre, su vida por cada uno de nosotros. Hermanos, eso es lo que valemos cada uno de nosotros. Vale la sangre del Señor. Cada uno de nosotros, el Señor derramó su sangre y exhaló hasta el último suspiro, aliento de su ser, teniéndonos a cada uno de nosotros en su mente. Entonces esta señora que fue y consultó a esta persona, le dijo a la mujer, le dijo, vaya y compre quién sabe cuántos metros de listón. Y entonces se va a las salidas de la ciudad, porque resulta que la mujer pues no vivía en la ciudad. Entonces se va a ir a medianoche. Tome nota, ya están allí, ¿verdad? Entonces dijo, se va a medianoche y va a poner el listón de lado al lado de la carretera, porque con eso va a amarrar al viejo para que no se salga, para que no vaya a buscar a la mujer. Pues ahí anda la mujer a la medianoche, y pues ya ven que todas las ciudades tienen al menos 4 salidas. Pues tuvo que hacer eso en cada lugar. No sé cuántos metros de listón se compró y cuánto gastó allí, que aparte estaba pasando una situación económica un poco precaria, pero para comprar el listón sí tuvo, y para irse a la medianoche también. Y entonces ya lo hizo. Ya pasaron como 25 años y el viejo no ha vuelto. Entonces, ¿en quién ponemos la confianza? Fíjense, son cosas que nos suenan muy fáciles. Ese es el atractivo, que son demasiado fáciles, no implican el esfuerzo, no implican mi conversión, no implican el que yo sea humilde y pida perdón, no implican el compromiso hacia mí y que le baje 2 rayitas al carácter. Y que a lo mejor si esa mujer se hubiera puesto abusada y en manos del Señor, ¿verdad? Y decir, pues tengo que modificar mi carácter, pues me voy a bañar diario, me voy a arreglar, una manita de gato, esas cosas, ¿verdad? Era más fácil ir con aquella mujer que comprometerme yo. Entonces, por eso, hermanos, estamos a veces tan ciegos. ¿Por qué? Ah, no, que me pida perdón él, que me pida perdón ella. Ah, no, que venga y se disculpe. Ah, no, que esto y que el otro. Ciegos, hermanos, que vamos guiando a otros ciegos. ¿Y saben qué es lo peor? Que nos atrevemos a aconsejar a los demás, porque somos expertos en relaciones familiares y matrimoniales, ¿verdad? Van y nos platican sus cuitas, sus problemitas ahí, las amigas, los amigos. Ah, pues hazle así y dile esto y no te dejes. Y en el famoso Facebook todo el mundo se entera. ¿Se acuerdan que antes había en la televisión un segmento en un programa que decía que todo México se entere? Pues hagan de cuenta, ¿verdad? Allí que todo Facebook se entere, y todos nos enteramos de que fulanito de tal y fulanita pues traen problemas en el matrimonio, en la familia, y no falta la amiga muy open mind, la amiga muy versada, muy instruida, con toda la experiencia, que le dice, y no te dejes, no seas bruta, y págale con la misma moneda. Somos expertos, somos ciegos guiando a otros ciegos. ¿Ya dónde los vamos a llevar, hermanos? Por eso esa ceguera es más difícil de erradicar, porque cuando nuestro corazón está amurallado, cuando nuestro corazón está hecho piedra, no permitimos que la gracia del Señor actúe. Y no es que Él no pueda, no es que Él no quiera. ¿Se acuerdan que cuando fue el Señor a visitar la tierra donde Él se había criado, la gente estaba lleno, y estaban todos esperando que Él hiciera milagros, pero había una gran dureza de corazón, y entonces el Señor
no pudo obrar grandes milagros. Dice ahí el evangelista, solamente algunas curaciones, algunas sanaciones. Entonces, ¿cómo queremos ser testigos de ese poder de Dios? ¿Cómo queremos ser testigos de ese amor maravilloso, de esa gloria de Dios? Si nuestro corazón está cerrado para Dios, si hay murallas, si somos ciegos y no hemos reconocido que necesitamos de Él. Y es que fíjense que cuando el Señor llega a nuestra vida, pues nos hace ver todo aquello que no está bien, todo aquello que no le agrada, todo aquello que va impidiendo su obra en nosotros, y entonces esas cosas a veces duelen. Y el darse cuenta de que aquello me duele, me hace darle la espalda de nuevo al Señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero sufrir, porque yo no quiero enfrentar. Es más fácil hacer como que no sucede nada que enfrentar las cosas para darles la solución en el Señor. Y luego, fíjense, ya después que nos dice, que nos presenta a este hombre, Bartimeo, nos dice que cuando Bartimeo se enteró de que Jesús de Nazaret era quien pasaba, se puso a gritar. Él no lo podía ver. Imagínense ustedes, estaba en la orilla del camino y entonces de pronto ha de haber escuchado mucha algarabía. Él notaba entre las voces, en el júbilo, como que en el ruido de la muchedumbre, notaba que algo diferente estaba sucediendo. No era lo mismo de todos los días. Y él estaba allí, pues seguramente como eran los días en que había la peregrinación a Jerusalén por las fiestas, pues sí, había gente que subía a Jerusalén y era una buena temporada para él, pidiendo esa caridad. ¿Para qué? Para sostenerse, ¿verdad? Entonces a lo mejor escuchó así mucha algarabía y que ha de haber dicho, híjole, ahí viene una gran muchedumbre, ahorita me alisto para poner la manita y decirles que por el amor de Dios se caigan con la lana. Pero le llamó más la atención que era demasiada la algarabía, y entonces pues como que seguramente preguntó, y le dijeron, es Jesús el Nazareno quien está pasando por aquí, como dice la alabanza, ¿verdad? Y entonces empieza a gritar. Cuando él se da cuenta que es Jesús de Nazaret el que va pasando, empieza a gritar. Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta que el Señor Jesús pasa por nuestra vida. ¿Y qué hacemos? A veces le damos la espalda. ¿Sabes qué, Dios? No te me acerques, porque tú eres muy malo, porque tú me mandaste tal enfermedad, tú eres muy malo porque me quitaste a tal ser querido, porque tú me mandaste tal accidente, tú eres muy malo por esto, tú eres muy malo por lo otro. Si fueras bueno, ¿por qué permitiste esto? Si tú me quisieras, no me habrías dejado que pasara esto. Y reconocemos que el Señor pasa por nuestra vida, pero esa ceguera no nos permite ser humildes, sino que nos lleva a darle la espalda. Y nos alejamos del Señor enojados con Él. Otras veces, cuando el Señor pasa por nuestra vida y nos va revelando, nos va haciendo ver aquellas situaciones de pecado, aquellas cosas que no le agradan, cosas que nos hacen daño, nos da tanta vergüenza el ser conscientes de nuestro pecado, que lo que hacemos es también darle la espalda, no enojados con Él, pero sí avergonzados. Es que yo no merezco, Señor, que tú vengas a mí. Es que yo soy indigno, Señor, porque tengo una vida llena de pecado. Es que yo no soy digno de ti, Señor, porque hice tal cosa. Es que yo no soy digno de ti, Señor, por miles y miles de situaciones que cada uno de nosotros guarda en el interior de su corazón y que nos acompañan día a día. ¿Se han visto ustedes, al menos ahí en la tele, no, en los dibujos, las anclas de los barcos? ¿Sí se acuerdan, verdad? Que son así como dos flechas pegadas.
y bien pesadas, porque le tienen que dar ese peso al barco para que las olas del mar no lo muevan. Bueno, pues hagan de cuenta que con esas situaciones, esas experiencias negativas que hemos vivido y que traemos a nuestras espaldas, pues son como un ancla. Y esa ancla me duele tanto y me pesa tanto, pero estoy tan acostumbrado a ella que todos los días la agarro y la tomo y ahí voy, pujando y haciendo el esfuerzo. Ay, Señor, es que ya no puedo, es que no te merezco, es que soy indigno, es que no sé qué. La voy cargando y la suelto en el día de ahora. Y el día de mañana que voy avanzando, pues me regreso y otra vez. Y la agarro y la voy llevando día a día. La quiero actualizar en vez de dejar que sea Él el que me libere. Porque Él es el único que puede hacerlo, es el único que puede hacer que esa ancla tan pesada que voy cargando se quede hundida en el mar de su amor, en el mar de su misericordia, porque Él nos ha llamado para ser libres, pero mi vergüenza no me deja acercarme al Señor. Él ya nos conoce, hermanos. Él ya sabe cuál es nuestro pecado, ya sabe cuál es nuestra historia personal, y así nos anda buscando, así nos sale al encuentro, como salió al encuentro de Bartimeo. Y entonces dice que Bartimeo gritaba: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo reconocía en Jesús al Hijo de la promesa, aquel Hijo de David, aquel que era el verdadero Rey, el Mesías, el que lo podía salvar. Y ninguno se hubiera atrevido a pedirle a Jesús esa compasión si no hubiera reconocido que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué era lo que pedía Bartimeo? Compasión. Ya no mendigaba monedas, ya no mendigaba bienes materiales, ahora lo que quería mendigar era la compasión. Estaba en una situación que nos dice ahí, fuera del camino, es decir, fuera de la sociedad, excluido. Pedía compasión. ¿Qué es lo que tú le pides esta mañana al Señor? ¿Cuál es ese grito que tú le das al Señor esta mañana? Y había gente que le decía: cállate, no molestes. Había gente que impedía que aquel hombre que sentía desde lo profundo de su corazón esa necesidad de gritarle al Señor, esa gente lo callaba, lo frenaba. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos esa necesidad tan grande de acercarnos a Dios, pero no falta quien nos desanime? ¿Y para qué te vas a ir a la iglesia si tú estás en pecado? ¿Y para qué te vas a acercar a Dios si no vas a cambiar? Y a las que les gusta ir a misa en la mañana, ahí vas allá. ¿Qué te dan allá en la misa? Aquí habías de estar lavando los trastes. Siempre hay alguien que impide, que quiere que no lleguemos al Señor. Pero ¿qué era lo que hacía este hombre? Cuando ya le dijeron: cállate, no estés dando lata, entonces pues ya se quedó muy tristecito y fue y se sentó, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué hizo? Gritó más fuerte, venció aquellos obstáculos. Él sabía lo que quería, sabía que era la única oportunidad que tenía de encontrarse con Jesús y de que Jesús lo escuchara, que Jesús atendiera su súplica. Él sabía que era la única oportunidad. Nosotros, hermanos, tenemos esa oportunidad diariamente y diariamente la dejamos pasar. Pero esta tarde el Señor quiere salir a nuestro encuentro como en ese camino también, y entonces será necesario que le gritemos desde lo más profundo de nuestro corazón: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Porque hay veces, hermanos, que ya no soportamos
las situaciones que vivimos. Hay momentos en los que de veras necesitamos esa compasión de parte del Señor. Esos momentos en los que las fuerzas nos faltan, donde la fe flaquea, donde la esperanza a veces se hace más pequeña, hermanos. Como aquel hombre que le decía, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Tenemos que gritarle también al Señor Jesús con esa confianza, sabiendo que nos escucha y que a lo mejor hay muchas situaciones que te pueden impedir el acercarte al Señor, pero tú grítale al Señor, tú clama al Señor porque Él es quien te escucha. Él es el que puede llegar a ti. Y entonces, ante tanta insistencia, Él sigue gritando. No se amedrenta, no se agüita, sigue adelante gritando hasta que escucha que le dicen, llámenlo, dice el Señor, llámenlo. Es el Señor quien lo llama y entonces dice estas palabras, ánimo, levántate, que te llama. El Señor te llama esta tarde a ese encuentro. Quiere regalarte ese encuentro personal que transforme tu vida. Ha escuchado tu grito pidiendo compasión, pidiendo ayuda, pero ahora también hay un esfuerzo de parte de Bartimeo. Ánimo, levántate. Ay, Señor, es que ayúdame. Pues sí, pero ahí en la casa, ahí en pijamas a las frescas de las 12 porque estoy muy triste. Ánimo, levántate. Ay, Señor, es que me van a correr del trabajo. Pues sí, pues es que todos los días llegas tarde, te vas temprano y además no haces lo que te toca hacer. Ánimo, pues aplícate. Ay, Señor, es que tantas cosas que puede uno, ¿verdad?, estar diciéndole, ánimo, levántate. Y ese levántate, hermanos, es el levantarse a una nueva vida, a la vida de los hijos de Dios, a esa vida en el Espíritu. El Señor puede transformarnos, puede darnos una nueva vida, pero nos dice, ándale pues, anímate, levántate. Como esta señora que les decía, ¿verdad? A lo mejor le dijo el Señor, ánimo, levántate, arréglate, báñate, ten la casa limpia, prepara bien los alimentos con gusto. Ay, no, Señor, es que mi viejo me va a dejar. Entonces, nos toca a nosotros también actuar. Nos toca también levantarnos. Y fíjense, cuando le dijeron a Bartimeo, ánimo, levántate, que te llama, dice el evangelista, él, arrojando su manto, se levantó rápidamente y se acercó a Jesús. ¿Saben qué era lo único que tenía Bartimeo? Su manto. Solamente. Porque ese manto era con el que se cubría su pobreza, ese manto era el que extendía para pedir una limosna, era su medio de vida, era todo lo que él tenía, no tenía más que su ceguera. ¿Cuáles son, hermanos, esos mantos que a nosotros nos mantienen sentados a la orilla del camino? Esos mantos que nos cuesta soltar. Pregúntate, ¿cuál es esa cosa que me cuesta aventar, soltar, sacar de mi vida? ¿Cuáles son esas seguridades que me tienen aquí tan plantado, tan inmóvil, que no me dejan comprometerme con el Señor, que no me dejan seguirlo, que no me dejan servirlo, que no dejan que las murallas caigan? Porque Él era lo único que tenía, pero supo que valía más ese encuentro con el Señor que todas las riquezas del mundo. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico tenía muchos bienes y cuando el Señor le dijo, vende todo y después me sigues, ¿qué le dijo? Nanay, ¿verdad? Ahí nos vemos. Se fue triste porque tenía muchos bienes. En cambio, él, que solamente tenía el manto, sabía que había algo más grande
para ganar que lo que estaba dejando. Y entonces ya se presenta al Señor y le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Esta tarde el Señor nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Bartimeo le dijo, que vea, Señor, que recobre la vista. ¿Qué es lo que tú necesitas que esta tarde haga el Señor en ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Bartimeo tenía esa necesidad muy grande de volver a ver. Pero pudo haberle dicho al Señor, ay Señor, que me saque la lotería, para ya no tener que andar mendigando. A veces nosotros le pedimos cosas a Dios que según son muy necesarias, pero no son lo verdaderamente necesario e importante en nuestra vida. Ay Señor, ya que mi viejo cambie, ya que mi vieja cambie, pero yo estoy muy bien, no, yo no necesito cambiar. No, que ya mi hermana cambie, que ya no sea tan amargada. Pero si tú no cambias, pues la respuesta seguirá siendo la misma. Entonces necesitamos pensar, hermanos, ¿qué necesito que el Señor haga por mí? Ahorita que estábamos en oración ante el Señor sacramentado, nos decía que Él iba a pasar y dice, ya estoy pasando. Y les comentaba ahorita, ¿verdad?, que el Señor ya se estaba paseando por cada uno de los lugares y se gozaba, y cuando estaban haciendo la alabanza, el Señor se gozaba con esa alabanza y le decíamos ahí los que estábamos en intercesión, Señor, toma esa alabanza y hazte una corona de alabanza para ti. Que esa alabanza sea, Señor, nuestro sacrificio de alabanza para ti. Y se está paseando el Señor y se experimenta fuerte la presencia de Dios, pero si yo no me atrevo a soltar el manto, si no me atrevo a ponerme de pie rápidamente ante ese Jesús que pasa, Jesús sigue de camino, Él va a Jerusalén. ¿Quieres que haga el Señor algo por ti? Pues la respuesta la tiene cada uno de ustedes. Luego cuando le dice Bartimeo al Señor que vea, que recupere la vista, ¿qué le dice el Señor? Vete, tu fe te ha salvado. Pues si yo lo que te pedí fue que me dieras la vista, no que me despacharas en paz. Pues ¿cómo se te ocurre, Jesús? Pues no que tú escuchas todas las súplicas, no que tú eres Dios, no que tú eres el Rey de Reyes, el mero mero, como cantábamos hace muchos años, ¿se acuerdan? Gracias. Entonces, hermanos, a veces que le pedimos al Señor alguna cosa y Él nos dice, nos responde de otra manera, y nosotros tercos. Alguna vez les he platicado, ¿verdad?, que con el Señor usamos un método muy distinto a lo que debe ser. Aquí hay algunos médicos. Alguna vez todos hemos ido a alguna consulta médica. Cuando uno va al médico, uno se sienta allí y a ver qué es lo que pasa. Pues mire, doctor, me duele aquí, me duele acá, siento esto, siento aquello. Y el doctor, ¿qué hace? Bueno, con los conocimientos que tiene, pues más o menos se va elaborando un panorama y dice, bueno, pueden ser estas cosas, pero le voy a ordenar unos estudios para descartar esto y ver que es cierto. Y entonces le dice, bueno, por lo pronto, ya cuando le dan el diagnóstico, aquí le van estas recetas, a veces el tratamiento, lo tiene que tomar de tal manera y no sé qué. Y ya vamos a la farmacia, lo surtimos y muy contentos empezamos, ¿verdad? Bueno, hagan de cuenta que nuestro Dios es el médico y en la oración nosotros vamos a la consulta y nos sentamos ahí frente al Señor, nos ponemos de rodillas ante el médico de médicos y le decimos, ay Señor, me duele esto, me duele el matrimonio, me duele la familia, me duele el trabajo, me duele la escuela, en fin, cada quien sabe qué es lo que le duele, ¿verdad? Y cómo se siente. Y entonces
le decimos, pues fíjate, entonces como me duele todo esto, yo estoy enfermo de esto es lo que tengo, este es mi medicamento que necesito, mira, ya para ahorrarte el trabajo te traje la receta ya hecha, súrtemela, ya nada más ponle tu firma. Y nos dice el Señor, oye, es que sí, efectivamente te duele todo eso, pero no estás enferma de eso que tú crees, no estás enfermo de eso que tú crees. Tú lo que tienes es esto y este es el tratamiento adecuado. ¿Y qué creen que le decimos al Señor? Muy contentos le decimos, tienes razón. No, ¿verdad? ¿Qué le decimos? No, ¿tú qué vas a saber? Pues si al que le duele el corazón es a mí. Si el que sufre soy yo. ¿Tú cómo vas a saber de lo que yo estoy enfermo? No, mira, aquí está la receta, ya te la traje, ándale, ponle la firmita, autorízala. Y el Señor, con ese amor que nos tiene, nos sigue diciendo, eso no es lo que tú necesitas. Esta es la receta que tú necesitas. Mira, y aquí está, aquí mismo te la surto. ¿Y nosotros? No, si no me das eso que yo te estoy pidiendo, yo no quiero eso, mira, aquí tengo la mano para que me lo des. Y resulta que el Señor ya nos surtió la receta acá de este lado, pero nosotros, no, aquí dame lo que yo te estoy pidiendo. Entonces necesitamos, hermanos, estar en esa sintonía para darnos cuenta que el Señor nos va a responder como necesitamos. A Bartimeo no le dijo, está bien, que tus ojos se abran, que vuelvas a ver. No, ¿verdad? Le dijo, vete en paz, tu fe te ha salvado. Y cuando este hombre creyó en aquello que el Señor le decía, entonces recuperó la vista. El Señor nos responde de miles de maneras, dando lo que verdaderamente necesitamos. Entonces hay que estar abiertos a eso que nos pide. Y cada uno de nosotros tiene que ir descubriendo qué te pide el Señor esta tarde. Vamos pensando, ahorita en un momentito, nuestro Señor va a estar aquí. Ya está, pero vamos a tener la oportunidad de verlo pasar. Y está ante nosotros y nos preguntará, ¿qué quieres que haga por ti? Pero ¿cuál fue la condición que se tuvo que dar para que el Señor llamara a Bartimeo? Que él gritara, Hijo de David, ten compasión de mí. Es decir, no quiero que ahorita se pongan a gritar, si lo hacen pues no importa, no hay problema. Pero, es decir, el solicitar al Señor esa compasión, el abrirse a la gracia del Señor, el saber que está aquí y que puede escucharnos, que se deja tocar por nosotros, que sale a nuestro encuentro, y que cuando eso sucede, hermanos, no dejemos pasar la oportunidad, esa oportunidad única, porque este día no se repetirá jamás. Habrá días parecidos, días similares en los que podamos encontrarnos nuevamente para un momento de oración, pero este momento es único e irrepetible y el Señor va a pasar. Y si tú le dices desde tu corazón, si tú abres tu corazón y le dices, ten compasión de mí, Hijo de David, ven, te necesito, levántame, sáname. Lo que cada uno de nosotros, Señor, necesite del Señor, Él nos llamará y nos llevará a su encuentro. ¿Qué es lo que quieres que haga por ti? Amén. Muy bien, vamos a prepararnos pues para recibir a